Es bueno, amén. Dios es bueno. ¿Verdaderamente lo cree? ¿Cuántos pueden confesar que Dios es bueno? Que Dios ha sido bueno en sus vidas. Yo creo que seríamos ingratos a las alturas que estamos, las situaciones que hemos pasado, todo lo que hemos visto a nuestro alrededor, y que a estas alturas nosotros dijéramos que Dios no ha hecho nada en nosotros y que no tuviéramos nosotros una palabra de gratitud para el Señor. Amén. Un poquito de monitor, por favor, José. Amén. Yo no estoy aquí en esta mañana para que ustedes escuchen nada que venga de mí. Amén. Yo quiero dejarles una palabra en esta mañana que el Señor la dejó plasmada para cada uno de nosotros. Amén. Y que está aquí para que nosotros podamos poner atención a ella y nosotros podamos ser edificados a través de ella y podamos nosotros agradar al Señor a través de ella. Amén. Porque la palabra del Señor dice que ella es buena para exhortar, para redarguir, para hacernos crecer. En la palabra del Señor tenemos nosotros un alimento completo. Amén. Y eso es lo que nosotros debemos de buscar en ella, el alimento para nuestra alma. Amén. El alimento para nuestra vida espiritual. Y en esta mañana yo les voy a pedir que estemos unos segundos de pie nuevamente. Ya ustedes van a sentarse. Y que usted pueda cerrar sus ojos primeramente y decirle al Señor: Señor, quiero que hables a mi vida. Usted puede decir amén, gloria a Dios, aleluya, lo que usted quiera decir. Pero lo más importante que usted y yo tenemos que decir en esta mañana es: Dios, habla mi vida. Porque si no, nosotros venimos acá y saldremos vacíos de la misma manera en que llegamos. Si no recibimos una palabra de Él, nuestro propósito, nuestro anhelo debe ser escuchar la voz del Señor y poder recibir una palabra que cambie, que transforme nuestra vida, que nos edifique. Amén, que cada día nos edifique. Háblele al Señor usted allí, dígale: Señor, aquí estoy. Haga como Samuel y dígale: Señor, heme aquí, háblame. Oh Dios, gracias te damos en esta mañana, Señor. Bendecimos tu nombre, te exaltamos a ti, Señor. Te damos a ti toda gloria y toda honra, toda exaltación. Gracias por la oportunidad, el privilegio, Señor, que tú nos das de estar hoy aquí en tu casa. Gracias, Señor, porque tú has sido fiel, Señor. Porque no es una casualidad que nosotros estemos acá, Señor. Tú tienes un propósito perfecto para cada uno. Tú lo dices en tu palabra, Señor. Oh Dios mío, nosotros fuimos creados, Señor, para alabanza, para exaltación y glorificación de tu nombre, Señor, para proclamación de tu reino, Señor. Y hoy acá, Señor, estamos, Señor, oh Dios mío, dispuestos, Señor, a recibir tu palabra, Señor. A recibir, Señor, lo que tú, Señor, tienes para nosotros hoy. Que sea, Señor, tú, tu Espíritu Santo, Señor, llevándonos, Señor, a la misma presencia tuya, Señor, y tú hablando a nuestras vidas. En el nombre poderoso de Jesús. Amén. Quiero que pongan en la pantalla Marcos capítulo 8, verso 34, y usted búsquelo ahí en su Biblia también. Y usted pueda leer juntamente conmigo este verso de la palabra del Señor. Cuando lo tengan pueden dar un amén. Con fuerza. Amén. Gloria a Dios. Aleluya. Y llamando a la gente y a sus discípulos les dijo, este era Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Puede sentarse. Abróchese sus cinturones. Acomódese. Y esté atento a la palabra del Señor en esta mañana. Amén. Vuelvo y repito, usted no vino a escucharme a mí. Usted vino a escuchar una palabra del Señor en esta mañana. Y yo quiero que el Señor se glorifique en cada uno de nosotros en este día. Que Él pueda cumplir su propósito en cada uno de nosotros a través de esta palabra. Amén. La palabra del Señor dice acá, Jesús hablando a una multitud, porque dice ahí que
a la gente y a sus discípulos. O sea, Él no se dirigió específicamente a un grupo de personas. No se dirigió simplemente a sus discípulos, ni tampoco se dirigió simplemente al público que estaba escuchando ahí. Le dijo a la gente y a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, primero, niéguese a sí mismo, luego, tome su cruz y sígame. En nuestra vida, el transcurrir de nuestra vida, nosotros nos encontramos constantemente con situaciones, ocasiones donde tenemos que tomar decisiones que o perjudicarán nuestra vida para un futuro, para un presente, para un futuro, o vendrán y serán de beneficio a nuestra vida, tanto en el presente como en el futuro. Amén. Todos, ser humano, se enfrenta tarde o temprano a situaciones donde tiene que tomar decisiones. Amén. Donde nosotros tenemos que decidir si negarnos a ciertas cosas o aceptarlas. Amén. Nosotros mismos tenemos que hacer un juicio de lo que nosotros vamos a decidir, de si tomar aquello o negarnos a ello. Amén. Y de igual manera en nuestra vida cristiana, en nuestra vida espiritual, nosotros nos encontramos, desde que nosotros venimos al Señor, nos encontramos con un momento donde tenemos que tomar una decisión, o cambiar o seguir de la misma manera que estamos viviendo, o tomar el ofrecimiento que Jesús nos hace o dejarlo. Esa es decisión nuestra, pues Jesús, Dios mismo, nos creó con un libre albedrío. Amén. Donde usted y yo tenemos mente propia y tenemos el derecho, el Señor nos dio el derecho, la libertad de tomar nuestras propias decisiones. Ahora, como dije antes, la decisión que usted y yo tomemos, va a venir a afectar a nuestra vida para bien o para mal. Pero eso es algo que usted y yo tenemos que decidir por sí solos. La salvación especialmente no puede nadie más decidir por usted si usted es salvo o no es salvo. El único que lo puede decidir es Dios, pero el acto de creer y de recibir a Jesús lo hace usted y lo hago yo personalmente. Nadie más lo puede hacer por usted. Amén. Así que en esta mañana yo quiero hablarles de este tema y le he puesto por título al tema negación y convicción. Si usted quiere apuntar, usted puede apuntar tanto el tema como los versículos que en esta mañana estaremos leyendo. Negación y convicción. ¿Qué es negación? De acuerdo al diccionario, es una acción de negar o negarse, o respuesta negativa que se da a lo que algo o alguien pide o pretende. Eso es negación. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, nuestro anhelo no debe ser simplemente el aceptar a Jesús y el venir y ser un creyente. No recuerdo quién de mis hermanos en estos días, el hermano Erwin. El hermano Erwin hablaba de si ser simplemente necesitados o menesterosos, ¿verdad? De la misma manera, cuando nosotros venimos al Señor, nuestro anhelo no debe ser simplemente convertirnos en creyentes, en creer que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo murió en la cruz, que Jesucristo es nuestro Salvador. Todo eso está bien, nosotros lo creemos. Pero, lamentablemente, hay cientos y miles de personas allá afuera que creen todas esas cosas. Creen que Dios existe, creen que Jesús es el Hijo de Dios, creen aún que Jesús fue y murió en una cruz y solo a través de Él se obtiene la salvación. Mas, sin embargo, no han tomado la decisión de abrir su corazón y dejar que Jesucristo sea
el centro de sus vidas, que Jesucristo venga y more en ellos. Entonces no pasan de ser creyentes. Pero usted y yo, que hemos conocido al Señor, que hemos recibido a Jesucristo y de verdad le amamos y queremos agradarlo a Él y queremos un día estar allá con Él en su reino, reinar juntamente con Él, nosotros tenemos que anhelar ser discípulos de Él, no simplemente creyentes, sino discípulos, poder imitarlo a Él, poder, como dice la palabra, un día llegar a la estatura, amén, del varón perfecto, que es Jesús. Entonces, como buenos alumnos nosotros queremos imitar a nuestro maestro, o debemos anhelar imitar a nuestro maestro. Amén. Jesús mismo dijo: yo no hago lo que yo quiero, o las cosas que yo hago no son de mí mismo, sino hago lo que mi Padre me dice. Jesús mismo quería hacer la voluntad de su Padre. Jesús mismo, siendo Dios, Él nos puso el ejemplo. Entonces nosotros, como hijos de Dios, como buenos hijos de Dios, como buenos cristianos, seguidores de Jesús, nuestro anhelo debe ser el poder imitar a nuestro Maestro. Amén. El poder hacer lo que Él hizo. Jesucristo dijo en una ocasión a sus discípulos: mayores cosas que estas haréis. Jesucristo hizo muchos milagros delante de ellos. Jesucristo les enseñó muchas cosas en el tiempo que Él estuvo caminando con ellos. Y Jesucristo les dijo: mayores cosas que estas haréis. Pero para nosotros poder alcanzar ese nivel, o para nosotros poder llegar a hacer las cosas, tanto las cosas que Jesús hizo, y aún cosas mayores, porque si Él lo dice, es verdad. Si Él lo dice, nosotros debemos de creer que su palabra es fiel y que Él es fiel, amén, para hacerlo a través de nosotros. Pero si nosotros queremos alcanzar todas esas cosas y queremos nosotros entonces parecernos a Él, tenemos que tomar decisiones en nuestra vida. Tenemos que negarnos a nosotros mismos y dejar que sea Jesús en nosotros, cada día reflejándose. Que sea Jesús en nosotros, amén, tomando las decisiones. Que no seamos nosotros viviendo de la misma manera que nosotros vivíamos cuando venimos a Él. Porque entonces no habrá un cambio en nuestra vida. Porque entonces no le permitiremos a Él que Él haga la transformación que Él quiere hacer en nuestra vida. Lamentablemente nosotros, en el transcurrir de los años, en el caminar con el Señor, tendemos a acomodarnos. Tendemos a tomar la actitud de que creemos que el Señor es el que tiene que hacer todas las cosas, y nosotros simplemente porque ya lo aceptamos a Él, Él tiene una responsabilidad con nosotros, y nosotros simplemente tenemos que creer en Él y no hacer nada. Todo lo demás lo hace Él. Pero no es así. No es así. Tenemos que despertar y entender que no es así. Jesucristo dijo: si alguno quiere venir en pos de mí, primero niéguese a sí mismo, luego usted solito, usted decida, tome su cruz y sígame. Él no dijo: yo le voy a poner una cruz y usted tiene que aguantársela ahí y usted no se la puede quitar. No, dijo: es decisión propia. Tome su cruz y sígame. No se la voy a cargar yo. Él no dijo en ninguna ocasión: yo voy a cargar la cruz por ustedes. Él ya lo hizo una vez y fue para siempre. El sacrificio que Jesús hizo, lo hizo en la cruz del Calvario. Él mismo cargó su cruz, la llevó al Gólgota. Él mismo fue sacrificado por usted y por mí. Y Él pagó el precio. Y el precio que Él pagó no fue pequeño. Pero Él tomó la decisión. Él dijo: yo iré. Cuando allá en el cielo se preguntó: ¿quién irá? No fue hallado ninguno digno, sino el Cordero de Dios. Y Él dijo: yo iré. Yo lo haré, Padre. Yo iré y me sacrificaré por ellos. Él tomó la decisión. Él se negó a sí mismo. Jesús mismo dice, dejando su gloria, dejando su reino, dejando su trono, lo abandonó todo. No le importó, dice, ser igual a Dios. No le importó. ¿Por qué? Porque Él decidió venir
y morir por ti y por mí por amor. Por amor. Él se negó a sí mismo. Él tomó su cruz y Él cumplió el propósito por el cual Él vino a este mundo. De igual manera, si usted y yo queremos alcanzar la corona de vida, de igual manera si usted y yo queremos un día estar allá frente al trono de Dios y ser recibidos de buena manera, que nos puedan decir: siervo fiel, en lo poco me fuiste fiel, en lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Nosotros necesitamos despertar ya. Necesitamos despertar ya. Es necesario que entendamos que la vida del cristiano no es una vida de rosas, ciertamente. No es una vida fácil, pero es una vida que paga. Es una vida que va a traer un galardón, el cual usted y yo no podremos recibir acá en esta tierra. Ni podremos ganarnos de ninguna otra manera, sino tomando nuestra cruz cada día y siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús, viendo al blanco que es Cristo. No hay otra manera. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Entonces no hay otra manera de nosotros poder agradar al Señor sino caminando como Él quiere que nosotros caminemos. Entonces la vida del cristiano no es verdad que todos los días nosotros vamos a estar gozosos y de fiesta. Habrá momentos de situaciones duras, habrá momentos difíciles, habrá momentos de llanto, habrá momentos de dolor, habrá momentos donde usted tendrá que desprenderse de cosas que ama, habrá momentos donde usted tenga que tomar decisiones que van a dolerle en su humanidad, pero todo ello sabemos que lo hacemos por amor. Y porque Dios nos hizo un llamado y Él nos hizo una promesa que si nosotros somos fieles hasta el fin, Él nos va a coronar. Él va a dar nos va a dar el galardón, nos va a dar la vida eterna cuando estemos allá en el cielo. Pero es necesario que nosotros seamos fieles hasta el fin y que nosotros podamos no desmayar, sino tomar la decisión de permanecer allí, de tomar nuestra cruz cada día y seguirlo a Él. Amén. De otra manera usted y yo no vamos a poder ver al Señor. De otra manera usted y yo no vamos a poder estar allá un día y poder recibir el premio de nuestro llamado. Amén. Amén. ¿Cuántos quieren recibir ese premio? ¿Cuántos quieren estar allá un día con el Señor para siempre, por una eternidad? Es lamentable que nosotros como seres humanos vivamos el día a día simplemente. Y no podamos nosotros entender, y dije como cristianos, porque yo entiendo que el que no conoce al Señor no entiende que después de esta vida hay otra. Que no pueda entender desde que nosotros venimos al Señor, nuestra vida viene a ser una vida nueva. Que las cosas viejas pasaron y que nosotros tenemos que despojarnos de todas las cosas viejas para venir y vivir en una vida agradándole al Señor. Pero el cristiano es necesario que entienda que desde que nosotros nos venimos y nos inscribimos, nos enlistamos en el ejército del Señor, ya nosotros no somos los mismos. Ya nosotros no podemos caminar de la misma manera. Ya nosotros no podemos tomar decisiones sin incluir al Señor, sin que el Señor esté en esas decisiones. Las decisiones tuyas y mías como hijos de Dios ya no son solo nuestras. Es necesario que en cualquier decisión, pequeña o grande que sea, el Señor esté allí. Porque de lo contrario, entonces nosotros no hemos dejado el viejo hombre. Nosotros queremos recibir los beneficios muchas veces del Señor, pero sin dejar nuestra vieja manera de vivir. Queremos recibir el beneficio sin el sacrificio. Y eso no funciona así. Tenemos que entender ya, iglesia, que eso no funciona así. La palabra del Señor es clara. La palabra del Señor es clara, amén. Lo que pasa es que muchas veces nosotros queremos acomodar a la palabra a nuestro beneficio.
Muchas veces nosotros queremos, vemos la palabra, la leemos, pero es que queremos darle la interpretación que se acomode a mi beneficio, que se acomode a mi forma de vida o a lo que yo quiero vivir, que se acomode al estilo de vida que yo quiero vivir, y no que se acomode a lo que el Señor quiere que yo viva. Porque la palabra es clara y dice que ahora no vivimos más nosotros. Dice, no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Las cosas viejas, ¿qué dice? Pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Todas. Todas. Entonces, cuando nosotros venimos al Señor, no es que nosotros, ok, Señor, yo te voy a entregar 50% de mi vida y el otro 50%, pues, a mí me gusta y yo quiero quedarme con Él, yo voy a vivir así. No es así. Es una decisión. Es una decisión. Es negarme a mí mismo. Allí es donde entra la negación. Yo me tengo que negar todos los días a lo que mi carne pide, a lo que mi carne quiere, a lo que mi yo quiere, para hacer lo que el Señor quiere en mí. Porque es de la única manera que entonces yo seré una nueva criatura y podré caminar de acuerdo a la voluntad del Padre. Y podré agradarle a Él y Él se glorificará en mí y a través de mí. Y yo podré ser ejemplo, entonces podré reflejar a Jesús en mí. Ya no reflejaré a Leonel, amén. Ya no reflejará a usted, a la vieja persona, sino reflejará a Jesús. Y el mundo podrá ver ese cambio en su vida. Y el mundo podrá ver que usted ciertamente ya no es la vieja criatura, sino que algo está sucediendo en usted. Una transformación está sucediendo en usted. Hay una renovación que cada día se da en nosotros, amén. Pero es cuando nosotros tomamos nuestra cruz y decidimos seguir al Señor. Y decidimos negarnos, que algo allí está que a mí me gusta, pero yo sé que al Señor le desagrada, yo me niego. Que algo está allí, hay un ofrecimiento que viene y es agradable para mis ojos, es agradable a mis oídos, pero yo sé que el Señor no quiere eso para mí y yo me niego. Y sigo caminando. Amén. Amén. Que viene un ofrecimiento a mí que al ojo humano es bueno. Es un beneficio para tu vida personal. Vendrá a traer beneficios materiales a tu vida. Pero no le agrada al Señor, yo me niego. Y no es fácil, ¿verdad que no es fácil? Y ahora yo voy a decir como dice el pastor. Ahora yo soy el único tal vez que cree que no es fácil. Para todos tal vez es fácil. Yo siento que es difícil. Porque este cuerpo, mi humanidad, muchas veces quiere, amén, los beneficios que el mundo le ofrece. Pero yo recuerdo que yo ya no soy la vieja criatura, que ahora yo no vivo más, vive Cristo en mí. Y entonces yo me niego. Amén. Yo me niego para permitir que sea el Señor. Y cuando yo me niego y permito que sea Él obrando, Él se glorifica de una manera que yo después puedo decir, gloria a Dios que yo me negué, porque el Señor se glorificó aún más en mi vida. Y Él pudo entonces obrar en mí y a través de mí. Y no simplemente fui beneficiado yo, sino fueron beneficiados aquellos que vieron mi actitud, aquellos que vieron que yo puedo negarme, que sí se puede, que yo puedo negarme a mí mismo para dejar que sea el Señor obrando en mí. Amén. Y ese debe ser el propósito de nosotros, ¿qué? Ser discípulos de Él. Oh, ¿qué haría Jesús en esta situación? Si Él mismo, siendo Dios, se negó, ¿por qué yo no me puedo negar? ¿Ah? ¿Por qué muchas veces nosotros como humanos nos creemos mejor que Jesús? Porque con nuestra actitud, con nuestras acciones, muchas veces estamos diciendo que nosotros somos mejor, que nosotros podemos tomar mejores decisiones que Él. Amén. Eso es lo que nosotros a veces con nuestras acciones, con nuestras actitudes decimos.
yo sé lo que yo estoy haciendo. Y el Señor no sabe lo que Él está haciendo en nosotros. No sabe el Señor mejor que lo que tú y yo necesitamos. No sabe el Señor mejor cuál es la mejor manera de vivir para nosotros. Él mismo que nos creó, aquel que nos diseñó, aquel que nos dio su aliento de vida y conoce hasta lo más profundo de nosotros, ¿no sabrá Él mejor qué es lo bueno para nuestra vida? ¿No sabrá Él mejor qué decisión tomar en cualquier situación que nos encontremos en nuestra vida? Entonces, ¿por qué nosotros lo dejamos a un lado cada vez que nosotros tenemos que tomar una decisión? ¿Por qué muchas veces nosotros creemos que no podemos negarnos? Si Él dijo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame, es porque sabía que podíamos. Porque Él nos creó, y el que nos creó nos conoce. Amén. Él nos creó, nos conoce. Entonces, Lucas 14:27 dice, Lucas 14:27, y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Ok, esto se pone más difícil entonces. Amén. Esto se pone más duro, ¿verdad? Pero es la palabra del Señor hablando. Lo que pasa es que nosotros caminamos en nuestro diario vivir creyendo que lo más importante es lo que nuestros ojos ven acá en la tierra. Que lo más importante es lo que yo tengo que alcanzar como persona. Que lo más importante es en la posición en la que yo esté. Que lo más importante es cuánto yo tengo para vivir. Lo más importante es qué será de mi futuro y del futuro de mis hijos, económicamente, etcétera. Todas esas cosas que un día van a perecer, un día se van a quedar. Pero la decisión de tomar nuestra cruz y seguir a Jesús, negándonos a nosotros mismos, será una decisión que nos marque para siempre, por una eternidad. No simplemente se limita a nuestro vivir acá, sino cuando estemos allá en el reino de Dios. Esa decisión que tomamos acá un día en nuestra vida será la que nos hará estar frente al Cordero de Dios, alabando un día para siempre, aleluya, por los siglos de los siglos, reinando, gozándonos, amén, en esas moradas eternas que Él fue a preparar para nosotros. Pero dice que si usted y yo no estamos dispuestos a tomar nuestra cruz y a negarnos, no podemos ser sus discípulos. Y el Señor está buscando discípulos. Él no está buscando simplemente creyentes. Creyentes hay muchos. Él está buscando discípulos. Amén. Hombres y mujeres que estén dispuestos a negarse, a tomar su cruz y a seguirlo a Él. Amén. A Pedro le dijo, ven, te voy a hacer pescador de hombres. O sea, suelta todo lo que tienes, sígueme. Y Pedro soltó y siguió. Y a cada uno de los que Él llamó fue de la misma manera. Ven, sígueme. Tú, sígueme. ¿Estás dispuesto? Suelta eso. Ven. Mateo 10:38. Sigue más duro. Mateo 10:38 dice, y el que no toma su cruz y sigue en pos de mí, no es digno de mí.
Entonces usted ve, no es tan fácil. Amén. No es tan fácil. No es decir, yo creo en el Señor y ya me salvé. Tenemos que despertar a ello. El enemigo es sucio y pelea sucio. El enemigo no le amaga, el enemigo no viene y viene con cositas fáciles ahí que usted pues las puede percibir y usted las puede esquivar. No. El enemigo empieza con algo pequeño y cada vez le va poniendo más difícil y más difícil, como esos juegos que muchos jóvenes juegan hoy en día, de que empiezan a un nivel y los niveles van subiendo. De la misma manera, el enemigo es con nosotros. Él empieza a estudiarnos y nos empieza a poner cosas pequeñas, cosas que nos van atrayendo, cosas que nos van muchas veces distrayendo y desviando del propósito. Y esas cositas empiezan a amarrarnos, a atarnos. Y nosotros no le ponemos importancia a esas cositas, porque pensamos que ya nuestra salvación ya está ahí asegurada. Porque pensamos que ya nosotros creemos en el Señor y que el Señor va a ser el que nos va a cuidar y que Él va a tener control de esas cosas. Muchas veces actuamos como niños, actuamos como bebés. Un bebé pues no sabe y él confía o ella confía en su papá, en su mamá y cree que todo. Usted pone un bebé acá, su papá se para ahí y le dice, lánzate, y se lanza sin pensarlo 2 veces. No sabe que si su papá se mueve se va a caer y se va a golpear. Y nosotros muchas veces en nuestro caminar con Dios, en nuestra vida cristiana somos así. Pensamos que el Señor es el que se tiene que encargar de nosotros en todo momento, aunque nosotros no hagamos nada. Que Él es nuestro Padre, nosotros somos nuestros hijos y Él tiene obligación de tener cuidado de nosotros. Él dijo ciertamente que Él estaría con nosotros todos los días de nuestra vida y que no temiéramos. Pero hay algo que usted y yo necesitamos hacer y es el negarnos. Porque si nosotros no lo negamos y aceptamos lo que se nos ofrece, aceptamos las cosas que a Él no le agradan, nosotros estamos trayendo consecuencias malas a nuestra vida y el Señor no es responsable de ellas. Usted es responsable, yo soy responsable. Amén. Usted y yo somos responsables y no podemos culpar al Señor y responsabilizarlo de algo que Él ya dijo. Es responsabilidad nuestra tomar nuestra cruz y seguirlo a Él. Y entonces nuestra cruz es, tal vez usted se preguntará ahí todavía, y hermano Leo, ¿cuál es nuestra cruz? ¿Qué es nuestra cruz? Es el diario, es la decisión diaria de seguir al Señor. Amén. Es la decisión diaria de seguir al Señor, no matter what, no importando lo que pase, no importando lo que venga. Amén. Esa es la decisión que nosotros necesitamos tomar. Seguir al Señor. Seguir al Señor. Óigame, el cambio en nuestra vida, la transformación en nuestra vida no es algo que sucede así de la noche a la mañana. Yo lo entiendo. No es algo que sucede de la noche a la mañana, pero necesitamos saber y creer que en el proceso el Espíritu Santo está ahí con nosotros. Jesucristo dijo, yo me voy, pero no nos dejaré huérfanos. Dejaré al Consolador, al Espíritu Santo. Él dice, os guiará y os recordará las cosas que yo ya les he dicho. Entonces, el proceso de la transformación no lo pasamos solos. Eso es lo glorioso y eso es lo que usted y yo debemos de entender y reconocer, que sí podemos porque no estamos solos. Sí podemos, no porque usted y yo seamos fuertes o porque usted y yo seamos capaces, pero Él dijo que el Espíritu Santo estaría con nosotros. Y si Él prometió que el Espíritu Santo estaría con nosotros, es igual que si Jesús estuviera caminando hoy con nosotros allí. Amén. Entonces, el proceso no es fácil, pero sí se puede. Amén. Sí se puede. En el proceso tenemos que irnos despojando de en cada día de aquello que no le agrada al Señor. Y todo aquello que muchas veces le quita el lugar al Señor en nuestra vida. Amén.
Lo que pasa es que muchas veces nosotros somos orgullosos. Muchas veces nosotros somos orgullosos y hasta altivos. Y nosotros pensamos que merecemos todas las cosas. Por eso digo, muchas veces nos portamos como niños malcriados con el Señor. Pensamos que nosotros nos merecemos todas las cosas. Muchas veces caminamos, venimos aún a la iglesia con una actitud de altivez. Venimos a la iglesia con una actitud de yo me lo merezco. Si yo no he hecho nada malo. Si yo camino ahí sin hacerle daño a nadie. Yo merezco que el Señor me bendiga. Yo merezco que esto, yo merezco que lo otro. Y muchas veces le reprochamos y le reclamamos al Señor. ¿Con qué derecho? ¿Con qué derecho? Si nosotros debemos de sentirnos agradecidos de que el Señor fijó su mirada en nosotros y Él nos hizo el llamado un día, Él nos escogió. Dice que Él metió su mano en el lodo, Él metió su mano en el lodo y nos sacó, Él nos limpió, Él nos puso ropa nueva, nos puso anillo, nos tomó en sus brazos, amén, como el pastor con la oveja descarriada, con la oveja que encontró por ahí con su patita quebrada. Él se la puso en sus hombros y la llevó al redil. Eso hizo Jesús con nosotros. Él se dignó un día de usted y de mí. Amén. Y Él nos amó, no importándole cómo usted era, no importándole cómo yo era, no importándole lo que usted y yo habíamos hecho. Él no vio nada de eso. Él simplemente nos amó. Él nos amó y se entregó. Y dice que fue menospreciado, Él fue avergonzado, humillado hasta lo sumo, por amor. ¿Con qué derecho nosotros venimos y le podemos exigir al Señor o reclamarle al Señor y aún decirle que nosotros no merecemos tales cosas? Si el precio que Él pagó es más grande que todo lo que usted y yo podamos imaginarnos. Ni el oro, ni todo el oro del mundo, ni todas las riquezas del mundo podrían pagar el precio que Él pagó por nosotros. Amén. Entonces, lo que usted y yo sí necesitamos hacer es ser agradecidos todos los días. Reconocer que Él es fiel. Reconocer que Él ha sido bueno. Que no por lo que yo vea o no vea, que yo tenga. Eso no es lo que mide qué tan bueno es el Señor. Eso no es lo que define que el Señor es bueno. El Señor es bueno porque Él es bueno. Porque para siempre es su misericordia. Amén. Porque su fidelidad es para siempre. Porque Él no cambia. Porque Él sigue siendo el mismo. Con el mismo amor que Él te amó ayer, Él te ama hoy. Con el mismo amor que Él amó a los discípulos, Él te ama a ti y me ama a mí. Su amor es incomparable. Su amor no lo podemos nosotros ni siquiera medir ni imaginar con nuestra mente tan pequeña, tan cortita. Amén. Entonces, nosotros tenemos que tomar decisiones. Mateo 6:24 dice, si usted me le pueden poner ahí, niñas, Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y esto es simplemente un ejemplo. Porque hay muchas otras cosas que pueden tomar el lugar del Señor. Y vienen entonces a ser nuestro Señor. Amén. Vienen a ser nuestro amo. Y muchas veces, usted y yo lo hemos escuchado, acá en este mismo altar, en otro altar, en una campaña, en la calle, donde sea. Usted ha escuchado eso. Amén. De que no podemos servir a dos señores. De que nosotros no podemos amar las riquezas y amar a Dios. De que nosotros no podemos amar más a nuestra familia. O de que nosotros no podemos, muchas veces nuestros propios hijos vienen a ser nuestro Dios o nuestro amo. Nuestro carro aún puede ser nuestro Dios, porque nosotros, todo nuestro enfoque, toda nuestra energía está en ello. Usted y yo lo hemos escuchado. Pero lo triste es de que vienen los años y van los años y en muchos de nosotros no ha habido un cambio en esa área de nuestra vida.
Nuestras prioridades siguen siendo las mismas a veces de 5, 10 años atrás. Y nuestra prioridad hace 5 o 10 años tal vez era mi trabajo. Mi prioridad tal vez 5 años atrás eran mis hijos. Póngale usted nombre. Y hoy en día, ¿cuál es tu prioridad? ¿Cuál es tu prioridad hoy en día? ¿Sigue siendo lo mismo? ¿O ya entendiste, ya entendí que Dios debe ser mi prioridad? Y que yo debo de negarme a esas cosas para yo agradar al Señor. No digo que yo tengo que abandonar esas cosas. No digo que yo tengo que abandonar a mi familia. No digo que yo no debo de anhelar alcanzar logros personales como humano en mi vida. No digo yo que el Señor en su palabra diga que sea malo el de que usted viva bien económicamente, o de que usted ame a sus hijos, ame a su familia, de que usted, el Señor le haya permitido tener un lindo auto y usted pueda manejarlo. Pero no pueden tomar el lugar del Señor. No pueden ser prioridad en tu vida. Amén. No pueden ser prioridad en tu vida. Si yo veo que esas cosas están tomando en prioridad en mi vida, yo tengo que negarme y decir no, no, no. Yo sé que me gusta hacer tal cosa. Yo sé que wow, esto es mi hobby, esto es mi algo que yo disfruto mucho hacerlo, o whatever. Sino que debo decir, pero ¿dónde estoy dejando al Señor? ¿Qué yo estoy haciendo para el Señor? ¿Estoy yo agradando al Señor? Le he preguntado al Señor si eso es agradable a Él. Le he preguntado al Señor, Señor, yo estoy caminando de acuerdo como tú deseas que yo camine, o yo estoy simplemente siendo un creyente y no me he convertido en discípulo tuyo. Porque usted y yo podemos pasar muchos años con la etiqueta de creyente y no hemos llegado a ser un discípulo. Y es lamentable, es triste, porque no es porque el Señor no quiera y no esté dispuesto Él a ayudarnos a alcanzar ese nivel, sino es porque usted y yo no hemos tomado la decisión. Y porque usted y yo realmente no estamos llevando nuestra cruz. La cruz la hemos puesto al lado del camino y nosotros estamos caminando livianitos sin ella. Es necesario que nosotros analicemos eso en nuestra vida, despertemos y podamos ver dónde hemos dejado nuestra cruz y regresar y retomarla y poderle decir, Señor, yo quiero caminar de acuerdo a tu voluntad. Yo quiero caminar como tú quieres que yo camine. Yo quiero, Jesús, hacerlo como tú lo hiciste. Quiero negarme a mí mismo. Quiero tomar mi cruz. Quiero hacer tu voluntad. Óigame. El compromiso con Cristo es personal. Cada día yo tengo que negarme a cosas, como dije al principio, que tal vez no van a ser difíciles, tal vez van a doler. Si es necesario, yo tengo que abandonar sueños propios, personales, esperanzas, posesiones. Y no digo que sea, que así tenga que ser. Dije, si es necesario. Amén. Si es necesario. Oye, estamos tú y yo dispuestos, si es necesario, a poner a un lado nuestros sueños, nuestros anhelos, nuestras metas, para cumplir las metas del Señor. Estamos nosotros dispuestos a abandonar muchas veces posesiones, ya sea económicamente o puestos, su reputación muchas veces ante los que lo conocían, para hacer la voluntad del Señor y agradarlo a Él. Esa debe ser nuestra pregunta. ¿Estamos nosotros dispuestos? La cruz que Jesús llevó no era fácil. Óigame, la muerte en una cruz era lo más bajo, lo más despreciable
de la forma en que los romanos mataban a alguien. Óigame, y no simplemente el hecho de morir en la cruz, sino que hacían al condenado llevar su propia cruz por un largo camino, siendo avergonzado, siendo humillado por la multitud donde él caminaba. Usted se puede imaginar eso. Jesucristo pasó ese proceso. Jesucristo tomó su propia cruz. Óigame, el Cordero de Dios, humillado de tal forma, él tomó su propia cruz y caminó. Y Jesús se cayó. Sí se cayó. Sí se caía, se levantaba y volvía a continuar. Ya él con su cuerpo todo hecho pedazos de aquel látigo. Habiendo sido ya ultrajado, habiendo sido ya golpeado de todas formas, sus barbas jaladas, dice la palabra del Señor, se le azotó con un látigo con huesos y pedazos de metal en las puntas, donde oh, aleluya, donde su carne era desprendida de su cuerpo. Y luego lo hicieron cargar una cruz pesada de madera. Y lo hicieron caminar por enfrente de toda la multitud. Y aunque habían algunos que lloraban y se dolían de ver al maestro de esa forma, la mayoría le gritaba simplemente y se reía de él, se burlaba de él. Pero él se había negado a sí mismo. Y él había tomado la decisión de ir al Calvario. Él se había negado a sus comodidades, él se había negado a su trono, a su reino, y él había decidido hacer la voluntad del Padre, ya no su voluntad. Porque allá en el Getsemaní él le dijo: Señor, si es posible, pasa de mí esta copa. Ya él sintiendo el peso del pecado, todo el dolor, él dijo: si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga tu voluntad. No se haga mi voluntad, sino la tuya. O sea, me niego a lo que yo quiero ahora mismo, me niego a lo que yo estoy sintiendo y quiero cumplir tu voluntad. Amén. Él lo hizo por amor. Entonces, si nosotros decimos que lo amamos a Él, si nosotros decimos que queremos seguir en pos de Él, tenemos que negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo a Él, no importando, como dije, no importando ni lo que yo tenga que soltar, ni importando lo que van a decir, y cualquiera que sea las circunstancias que yo tenga que enfrentar, saber que si yo he decidido seguirlo a Él, Él va a estar conmigo durante todo el transcurso, durante todo el trayecto del camino, Él va a estar conmigo, amén. Pero es mi decisión, es tu decisión, amén. El sacrificio más grande lo hizo Él, el precio lo pagó Él. Ahora tú y yo decidimos si lo seguimos a Él. Tú y yo decidimos si negarnos a nosotros mismos o pensar de que no lo podemos hacer. Pensar de que el Señor sí pudo, pero yo no puedo. Todas esas cosas nos limitan en nuestra vida. Y el enemigo lo sabe. Y el enemigo trata de ponerte cosas que tú veas difíciles y que sientas que tú no puedes. Y hacerte desmayar, hacerte desistir del caminar. Y entonces ofrecerte cosas que son mucho más fáciles y creer tú de que tú estás caminando bien,
que tú simplemente estás haciendo lo que puedes y que es eso todo lo que puedes. Porque el enemigo es sucio y es mentiroso y padre de mentira. Y el enemigo te hace creer muchas veces que eso es todo lo que tú puedes hacer y que está bien. Pero no. El Señor dice que todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén. Es a través de Él. No eres tú, no soy yo realmente, pero es a través de Él que tú y yo podemos alcanzarlo todo. Ahora, ¿cómo viene la convicción que nos llevará a la negación diaria? ¿Cómo viene esa convicción de que sí yo puedo? Y de que yo puedo cargar mi cruz diaria. Eso solo viene a través de tu relación con Dios. Amén. Eso solo viene a través de tu relación personal con Dios. Yo te puedo decir a través de la palabra los pasos a seguir. El pastor te puede enseñar los pasos a seguir. Otro hermano, otra hermana puede decirte, puede aconsejarte. Pero al final es tu relación con Dios la que hará que tu fe crezca. Que tú puedas decir yo lo puedo. Porque Él me lo ha hecho sentir. Yo lo puedo porque Él me lo ha dicho. No solamente a través del pastor, no solamente a través de un siervo que predica, no solamente cuando yo leo la palabra, sino en mi relación con Él yo puedo sentir que yo lo puedo. Yo puedo sentir que Él está allí. En mi relación con Él yo puedo decir, yo puedo con esta cruz. Amén. Es en esa relación personal con Dios. Allí es donde tú aprenderás a conocer cuál es su voluntad. Allí es donde tú aprenderás a conocer qué es lo que a Él le agrada y qué es lo que no le agrada. Y ahí es donde tú poco a poco te darás cuenta que te vas despojando de todo aquello que te hace pensar que tú no puedes, de todo aquello que te hace dudar, de todo aquello dice que te agobia. Amén. De todas aquellas cargas que poco a poco has venido arrastrando en tu vida. Pero cuando tú estás cerca de Dios, cuando tú empiezas a conocerlo a Él, tú verás como todo eso empieza a caer. Tú verás como todo eso, el Señor mismo lo empieza a tomar y lo empieza a quitar de tu vida. Y empiezas a despojarte de todo aquello que te agobia, de todo aquello que pesa en tu vida, de todo aquello que te había hecho sentir de que tú no podías avanzar. Es a través de tu relación con Dios. Entonces, es necesario que nosotros empecemos a negarnos, tomamos nuestra cruz y busquemos esa relación, estar ahí cerca con Jesús. Amén. Para que nosotros podamos ver los cambios en nuestra vida. Para que nosotros podamos decir, Señor, si yo no estaba caminando de acuerdo a tu voluntad, que hoy marque un nuevo principio, un nuevo comienzo en mi vida. Que este año que yo estoy comenzando ya, pueda marcar la diferencia en mi vida. Si yo he vivido 5, 10 años, 2 años, 3 años, 1 año de la manera equivocada, que yo pueda hoy entender de que no es esa la manera que tú quieres que yo viva. Estoy dispuesto, Señor, a tomar la cruz. Estoy dispuesto, Señor, a negarme. Ayúdame, yo sé que solo no puedo, pero yo sé que con tu ayuda, con la ayuda y la dirección de tu Espíritu Santo yo podré. Amén. Que podamos estar dispuestos a decirle eso al Señor. Que podamos nosotros estar dispuestos a, si es necesario, como dije, dejar amistades, no importarnos posiciones, no importarnos el qué dirán, no importarnos el de que si yo le dedico más tiempo al Señor, si yo me dispongo a tomar el reto, ¿qué tal si mi familia va a padecerlo? Porque yo no voy a poderles dar, suplirles todo lo que ellos necesitan. ¿Quién te ha dicho a ti que es tu fuerza, que es por los planes que tú hagas o la capacidad que tú tengas, que tú tienes y obtienes lo que tú y tu familia necesita diariamente?
necesitamos entender que dependemos de Dios. Necesitamos entender de que si no fuera la misericordia del Señor, tú y yo no podríamos hacer nada. Oye, hoy en día hay muchas personas que tú y yo conocimos, que tú y yo no hace mucho que los vimos o que incluso platicamos con ellos y ya no están en medio de nosotros. Y si un año, digamos así, atrás nos hubieran dicho de que eso iba a pasar, no lo hubiéramos, ni siquiera nos lo hubiéramos imaginado. Ni siquiera hubiera pasado por nuestra mente que algo así nosotros estaríamos viviendo hoy. Y el que tú y yo estemos hoy acá es un milagro del Señor. Amén. Un milagro del Señor. Y muchas veces nosotros estamos enfocados en un futuro incierto, teniendo un milagro allí enfrente de nosotros todos los días, que es el milagro de la vida, la misericordia del Señor en nosotros. Amén. Y el enemigo muchas veces te enfoca tanto y te encierra tanto en esas cosas que no has podido alcanzar y que te empeñas en alcanzarlas, que muchas veces hasta te obsesionas en alcanzarlas, en lo material, y no dándote cuenta que estás desperdiciando un tiempo muy valioso cerca del Señor. Y el Señor hablando muchas veces a tu vida y tú no lo estás escuchando, no le estás poniendo atención. El Señor hablándote de todas formas y maneras y tratando de llamar tu atención y tú no lo ves ni lo escuchas. Amén. Entonces, vamos a estar dispuestos a negarnos a nosotros mismos para hacer la voluntad del Señor. Y no digan amén tan rápido. No digan amén tan rápido. Jesucristo dijo un día: en el mundo tendréis aflicción. Amén. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Ya sabemos que tendremos aflicciones. Ya sabemos que, y las hemos vivido, las hemos experimentado. Ahora, nosotros no debemos de tomar la decisión a la ligera. Aunque es necesario que nosotros tomemos la decisión, no es algo que se hace a la ligera. Si cuando usted toma la decisión de, vamos a empezar por cambiar de un trabajo, cambiar de una ciudad, cambiar de casa, usted lo planifica, lo medita, ve los pros y los contras, ¿verdad? Para tomar esa decisión. Cuando usted va a casarse, aún más, usted tiene que sentarse y meditar, planificar, y es una decisión que no se toma a la carrera, ¿verdad? No es una decisión que se toma así a la ligera. ¿Por qué? Porque traerá consecuencias a su vida. Y la pérdida puede ser grande, el dolor puede ser grande. Entonces no son cosas que se hacen a la ligera. Imagínese usted la decisión de aceptar el reto, el llamado del Señor, de tomar su cruz, negarse a sí mismo, tomar su cruz y seguirlo a Él para alcanzar la salvación. Esa es una decisión que usted y yo no podemos tomar a la carrera, sin meditar primeramente qué es lo que nosotros vamos a hacer, sin meditar detenidamente que nuestro compromiso no es con un hombre, que nuestro compromiso no es con nuestra familia simplemente, que nuestro compromiso no es con la sociedad, que nuestro compromiso no es en sí con la iglesia, con el cuerpo en sí, nuestro compromiso es con Él. Nuestro compromiso, tu compromiso es con Él, mi compromiso es con Él, y a quien nosotros le vamos a dar cuenta un día es a Él. Amén. Entonces, Lucas 14:33. Lucas 14:33, y ya vamos terminando, vamos en la recta final. Pero es muy importante que usted pueda ver y escuchar esta palabra. Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Lucas 14:26.
Si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. ¿Usted pensó que estaba difícil? Ahora es cuando se puso difícil. Y no malinterprete esa palabra donde dice que aborrece. Nosotros, luego viene a nuestra mente el odiar, ¿verdad? No está diciéndonos que nosotros debemos de odiar a nuestra familia, a nuestra madre, nuestro padre, nuestros hijos, hermanos, hermanas. Sino que en otras palabras Él está diciendo, cualquiera que no está dispuesto a darme la prioridad a mí, sino en lugar usted se la va a dar a ellos, no es digno de ser mi discípulo. Cualquiera que antepone cualquiera de ellos antes que a mí, no es digno de ser mi discípulo. Óigame, no es digno de ser mi discípulo. No diga que es mi discípulo si usted no está dispuesto a darme la prioridad a mí, a ponerme en primer lugar a mí. Si usted no está dispuesto a negarse, que si su papá, que si su mamá le dicen no, yo necesito que tú te quedes y hagas esto, o vayas conmigo aquí, que a visitar una familia, que a visitar a alguien, que a hacer una fiesta, que necesito que me acompañes a comprar, y que tú no vayas a la iglesia, o que tú no vayas a hacer lo que tienes que hacer hoy para. Si usted y yo no estamos dispuestos a negarnos a ciertas cosas así, imagínese si el Señor nos pidiera algo más difícil. ¿Estamos dispuestos? A Abraham el Señor le dijo, dame, entrégame, sacrifícame a tu único hijo, el que yo mismo te di. Entrégamelo. Usted se imagina todas las emociones que se le cruzaron a Abraham en ese momento. Un hombre que había recibido la promesa más grande de que en él serían benditas todas las naciones, que su descendencia sería como las estrellas, como la arena del mar, que si lo pudiera contar, pues que si veía las estrellas del cielo que no las podía contar, y la arena del mar también, que así sería su descendencia. Y luego le dicen que entregue a ese único hijo que le había dado. Pero Abraham había creído a la promesa del Señor. Y Abraham creía que aquel que le había hecho la promesa y que lo había llamado era fiel. Y que no sabía cómo él lo iba a hacer, pero que el Señor se iba a glorificar en su vida y en esa promesa. Y él estaba dispuesto a entregarle a su hijo. Tanto que ya lo tenía en el lugar para sacrificarlo, dispuesto a matarlo, cuando el Señor le dijo, no, no lo hagas. Ya veo que tú crees. Ya veo que tú estás dispuesto. Ya veo que tú eres un hombre de fe. Si el Señor no ve esa fe en nosotros, y no digo la fe de Abraham, sino si el Señor no ve la fe de poder estar dispuestos a negarnos y creer que Él nos puede dar la fortaleza, nos puede dar las habilidades, nos puede dar la sabiduría para hacerlo, nosotros no podemos entonces calificar para ser discípulos del Señor. Si el Señor no ve la fe en ti y en mí para darle la prioridad a Él antes que el yo ir y buscar primeramente mi estabilidad económica, mi estabilidad social, porque yo no creo que el Señor pueda encargarse de esas cosas, son cosas que yo las tengo que hacer por mí mismo. Entonces yo no califico para ser discípulo del Señor. Porque debo creer de que si yo le doy el lugar a Él que Él se merece, Él me pondrá en el lugar que yo me merezco. Amén. Amén. Así que no son decisiones, no es una decisión de tomar a la carrera. Ahora, pensemos en aquel versículo que dice que de qué le servirá al hombre
poder granjear el mundo entero, poder acaparar, poder obtener, alcanzar todas las cosas que pueda obtener en este mundo y al final perder su alma. ¿De qué sirve? ¿De qué va a servir todo sacrificio que tú y yo hayamos hecho acá, en lo personal, a nivel familiar, si al final de cuentas tú y yo vamos a perder nuestra alma y nuestra familia, por lo tanto, se termine perdiendo también, porque tú y yo no estuvimos dispuestos a negarnos, tú y yo no estuvimos dispuestos a cargar con nuestra cruz? Eso es algo que nosotros tenemos que meditar. Amén. Eso es algo que nosotros tenemos que meditar. Y que si usted y yo nos vamos a poner una meta en este nuevo año, que sea el de negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir al Señor. Que el Señor les bendiga en esta noche.